Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo toda la enseñanza de la teología de San Lucas. Es tan importante que nos demos cuenta lo que Lucas nos está enseñando, lo que Lucas nos está regalando en su Evangelio. Es una reflexión de la comunidad. Como decía el cardenal Martini, decíamos, este es el evangelista para los avanzados, es decir, vagina, la parte básica, y por lo tanto ahora está acumulando ese conocimiento para adherirse totalmente y más plenamente al Evangelio de Jesús, responder mejor a este llamado. Nosotros hablábamos en el curso anterior, en nuestro curso bíblico que hacemos todos los días, sobre este paralelo, ¿verdad?, de Juan el Bautista y Jesús. En realidad, Juan el Bautista, aquí como el precursor, la voz, la misma presencia, entre comillas, del espíritu de Elías, donde encontramos todo el resumen del Antiguo Testamento, en la persona de Juan el Bautista. Ahora nosotros decíamos que en Juan el Bautista la presencia de Dios que se hacía y se centraba, Antiguo Testamento, en el templo. Decíamos que aquí encontrábamos lo elemental y lo fundamental del holocausto, del judaísmo como tal. Sin embargo, ahora estamos pasando a la otra partecita, que es la parte muy importante para el evangelista, para San Lucas, dentro de su teología, que es el ambiente profano, el ambiente del mundo. Es allí entonces donde Dios ahora viene a manifestarse. Es ahí donde tiene que llegar el mensaje salvador divino. En Nazaret está María, una doncella virgen desposada, que ha pensado qué secretos se reflejan en su vida, qué valores nos presenta. Miremos un poco entonces y respondamos a esta pregunta. Esa María a quien se le presenta el ángel es María a quien Dios le pedirá su accionar, en ella el accionar de Dios. Y entonces, ¿qué secretos se reflejan en su vida? Primera pregunta, ¿qué secretos nosotros podemos encontrar en la vida de María? Por eso ella es la elegida, por eso es la Miriam, por eso es María. Por otra parte, ¿qué valores también María nos está presentando, verdad? Como mujer, la mujer llamada, la elegida, la escogida por Dios. Y en este caso, de todos los secretos, nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Porque viene el ángel directamente, el ángel viene y se presenta.
y le saluda a María y le dice que ella está llena de gracia. Eso es lo que le dice. Pero antes no tenemos una presentación. Antes no sabemos quién es esta elegida, quién es esta Miriam, quién es esta María. Y en torno a ella solo existe un gran silencio. El silencio entonces del plan de salvación de Dios. Ñande yara katueteja oigua ayeba, ñande yara indo cañimba bebé. Jaupela ñande yara ojo no yube ayeba. Y por eso la tiene a ella como elegida, porque si es la elegida, quiere decir que el Señor oye esa pea, o ella, o ecajina, o ella, cocuña goabe lleva de nombre. Por eso el nombre es María, porque es la elegida. O dice la Miriam en hebreo. Miriam en hebreo significa la elegida. Aupea ma oye, pero ya ponen de yara. Ñan de yara lo ejiba, eso quiere decir. Pero el silencio que Dios la va a llenar ahora con esta irrupción. Es decir, hasta este momento del anuncio de Bebé, silencio total hasta que Dios irrumpe. El ángel le dice, le saluda, salve a ti agraciada, el Señor está contigo. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 1, 28, ¿verdad? Es el primer saludo. Es cuando llega, es la irrupción de Dios. En esta macroestructura que tenemos del Evangelio de San Lucas es interesantísimo, ¿verdad? Cómo se presenta el Señor, cómo está llegando el Señor, Dios mismo que está irrumpiendo en la historia y le dice a esta mujer, tú eres la agraciada. El ángel le dice de esta manera, el Señor está contigo. María, que es la mujer, entonces María, que es el mundo entero de Israel y de las gentes. Ya esa mona que vea entonces. Aquí tenemos la representación. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta agraciada? ¿A quién representa? En primer lugar, María representa a la mujer. Recordemos que siempre los evangelios hacen una relectura de todo el Antiguo Testamento. Agoabe o uno gina María, la mujer, se está refiriendo directamente a la primera mujer, a Javá, es decir, Eva, la primera mujer, la que da a luz. Ahora, ¿quién será esta mujer? La elegida justamente por Dios. Entonces, se hace un paralelo, el paralelo Eva-María, la mujer del Antiguo Testamento y ahora la mujer agraciada, la del Nuevo Testamento. Por otra parte, en María, nosotros encontramos también al mismo pueblo de Israel. En ella también se sintetiza el pueblo de Israel. Todas las esperanzas del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que estaba esperando el pueblo de Israel? Estaba esperando al Mesías, hacer nacer al Mesías. Israel estaba esperando hacer nacer al Mesías, traer al Mesías, tener en el seno del pueblo nada más y nada menos que al ungido, al Salvador. Bueno, ahora entonces hagan esa analogía, estas esperanzas del pueblo de Israel, que nazca en medio de su comunidad el Mesías. Aquí está la presencia de María. En María se gesta, en María nace, en María viene, se encarna entonces nada más y nada menos que Dios, es decir, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y por lo tanto, en María nosotros tenemos el mundo entero de Israel, el resumen. Israel completo con sus esperanzas de mesianismo. Qué importante que es. Por eso es que el cardenal Martini, ¿verdad?, te habla de una teología para avanzados. Calcula y miña lleva reña mindu ese Antiguo Testamento, de esa esperanza que está esperando el pueblo. Esa es la espera, esa es la esperanza del pueblo, ¿verdad?, que está caminando y está diciendo al Señor, ¿verdad?, queremos esa irrupción tuya, que el Mesías se haga presente en medio de nosotros. Y ahí entonces en María encontramos este resumen, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de la presencia que había ya prometido hace mucho Dios
a su pueblo, a Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Millones de personas en todo el mundo están atrapadas en redes de tráfico de personas. La mayoría son mujeres y menores de edad. Y lo peor es que la tecnología ha ayudado a los traficantes a captar nuevas personas vulnerables. Human trafficking is a heinous crime. La trata de personas es un crimen atroz. De hecho, el Papa Francisco lo ha llamado una plaga, que es lo que es. Se basa en el engaño y la explotación de personas vulnerables. Para denunciar este drama, las embajadas de Irlanda y Estados Unidos ante la Santa Sede y la Unión Internacional de Superioras Generales organizaron un simposio sobre cómo capacitar a los jóvenes en la lucha contra esta esclavitud. La idea es que los jóvenes se impliquen personalmente para erradicar el tráfico de personas. Está surgiendo una nueva generación muy especial, única. Una generación que conoce bien Internet y la tecnología. A veces decimos que hay que prepararlos para que trabajen con nosotros y nos ayuden a eliminar este atroz delito de la trata de personas. Pero quizá necesitemos que sean ellos quienes nos preparen a nosotras. Fue conmovedor el testimonio de Blessing Okoedion, superviviente de la trata de personas. Contó que antes de caer en una red jamás se había preocupado por la trata. Hoy dirige una ONG que ayuda a chicas de la calle que viven este trauma, algo que ella recuerda perfectamente a pesar de que han pasado 9 años. Te ves forzado a demostrar a los compradores que eres una persona adulta que toma decisiones y que es tu decisión personal, porque eso es lo que el comprador ve en tu cara y con tus acciones. Pero nadie entendió realmente lo que había detrás del escenario. Nadie entendió que esas chicas de la calle no están sonriendo, están llorando. También intervino la coordinadora internacional de la red Talitha Kum, Gabriela Bottani, y la hermana Mónica Chikwe, vicepresidenta de Slaves No More. Sus organizaciones abordan las causas de la trata de personas, como la pobreza y la falta de educación, y proporcionan a las víctimas de la trata el apoyo que necesitan para recuperar su libertad y su dignidad. El primer encuentro entre Joe Biden y el Papa Francisco será el 29 de octubre. Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos visitará el Vaticano acompañado de su esposa Jill. La agenda del encuentro explica que buscarán cómo colaborar para afrontar la pandemia del COVID-19, luchar contra la crisis climática y atender a los pobres apoyándose en el respeto a la dignidad humana fundamental. No será la primera visita de Joe Biden al Vaticano. Como vicepresidente asistió en 2013 a la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco. También en 2015 le acompañó durante su visita al Capitolio. Y en 2016 participó en un encuentro en el Vaticano contra el cáncer. En la primera conversación telefónica que mantuvo con el Papa después de ser elegido presidente, Joe Biden aseguró a Francisco su deseo de colaborar en cuestiones como el cuidado de los marginados, la pobreza, la crisis del cambio climático y la acogida e integración de los inmigrantes y refugiados. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
del año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Frases para conocer a Santa Clara de Asís. Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les he prometido por Dios el reino de los cielos, y les son ofrecidas sin duda alguna hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Qué negocio tan grande y loable, dejar las cosas temporales por las eternas, merecer las cosas celestiales por las terrenas, recibir el 100 por 1 y poseer la bienaventurada vida eterna. Si sufres con Él, reinarás con Él. Si lloras con Él, gozarás con Él. Si mueres con Él, en la cruz de la tribulación poseerás con Él las mansiones celestes en el esplendor de los santos, y tu nombre será inscrito en el libro de la vida y será glorioso entre los hombres. Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado, un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando todo lo que nos ofrece, todo lo que nos regala San Lucas. Y en este momento nosotros vemos, ¿verdad?, estos elementos esenciales y fundamentales que nos trae, sobre todo aquí, sobre esa sencillez que nos presenta San Lucas. Nada de grandilocuente, decíamos. Aquí la expresión de ese gran misterio del ser de lo divino, externamente no cambia, dice, no hay nada súper extraordinario. Todo aquel ámbito sagrado, y viste, externamente, como que estamos esperando. Sin embargo, no. Lucas te presenta en la sencillez del silencio, la paz, la tranquilidad. La plenitud de Dios, el culmen de la historia, atención, la sencillez de Dios, el culmen de la historia, se ha expresado simplemente en una escena de confianza, de aceptación, de reverencia. Confianza, aceptación y reverencia. Estos son los tres elementos, ¿verdad?, que son descritos aquí en este momento en que el ángel le saluda, ¿verdad?, a María. En que el ángel le saluda y le entrega este designio de Dios Padre a María. Pero dentro
de la confianza, esa confianza tan delicada, esa aceptación también de parte de María, esa reverencia. Y de esta manera María ha comenzado a ser ya signo de una nueva forma de existencia. Esta es la nueva forma de existencia, queridos hermanos, de la vida cristiana. Y intente con la ñahendumia lleva. Gente lo vete a ñahendumí, porque muchos de los cristianos estamos detrás de cosas extraordinarias. Muchos de los cristianos estamos por estas influencias protestantes dentro de nuestras manifestaciones religiosas, esperando cosas, como dice aquí, ¿verdad? Que externamente cambie todo, ¿verdad? Cambie todo. Que veamos luces, que veamos hambre, esto, que aquello, rayos y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Topocón de rejet, eriripa, que pega, que amor, no sé, manifestaciones externas, ¿verdad? Sin embargo, con las manifestaciones externas nosotros no estamos, según el Evangelio de Mateo, no estamos haciendo absolutamente nada nuevo. A lo esencial y lo fundamental que Dios está queriendo transmitir. El texto que sigue aquí, como nosotros seguimos, desde el 39 al 45, del 39 al 45 nos dice: en aquellos días María partió sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que no cambiará lo que te fue anunciado de parte del Señor. Lo que te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, fíjense, queridos hermanos, queridos amigos, lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Con esta visita de María a su prima Isabel. Entonces, con este texto, María visita a Isabel, su prima. Hasta ahí todo bien. Ahora, la escena que nosotros aquí encontramos sirve para unir desde el principio los destinos del Bautista y de Jesús, el Cristo. Bautista, el Juan Bautista, como el precursor, como el que le anuncia, el que prepara el camino del Mesías. Y por otra parte, también de Jesús, el Cristo. En el vientre de Isabel, su madre, Juan se alegra. En su gozo se resume la dicha del auténtico Israel por la venida de Jesús. Isabel bendice a la Madre del Señor, que es su pariente. En su gozo se resume la dicha del auténtico Israel por su venida de Jesús. Isabel frente a la Madre del Señor, que es su pariente. Aquí entonces estamos encontrando, decimos, el niño susurró de alegría, dice, en el seno. Bueno, pero esto, como acabamos de entender, acabamos de leer, lo que Lucas nos está queriendo transmitir con ese susurrar, alegrarse en el seno. Ubeago dice que el pueblo de Israel entendió, por fin entendió. En Juan el Bautista, él, en esta actitud de Juan el Bautista, de la alegría de Juan el Bautista, ya desde el seno materno, quiere decir que aquí estamos hablando de todo el cumplimiento del Antiguo Testamento, de las promesas de Dios para con su pueblo. ¿Verdad? Entonces eso es lo que te está queriendo transmitir y eso es lo que te está queriendo decir aquí. Que el niño susurra, ¿verdad?, de alegría en el seno de Isabel. Es ese Antiguo Testamento que reconoce y que sabe que en Jesús se están realizando las promesas de Dios para con su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor.
Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas, en el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros dialogando, aprendiendo, conociendo, leyendo, procurando entender la teología de San Lucas, lo que nos está presentando Lucas a través de su Evangelio. Nosotros decíamos que aquí, desde el cántico de María, nosotros entendemos, y sobre todo en el versículo 48, 49 y en el versículo 53 encontramos lo propiamente lucano, ¿verdad? Por lo menos lo que se insiste desde Lucas, que es justamente el aspecto de la verdadera riqueza. Solo Dios es presentado como riqueza total y absoluta. El que se encuentra lleno de sí mismo, y aquí entonces entramos a la riqueza o la pobreza espiritual, como le llamamos nosotros, del espíritu. Entonces, el que pretende asegurar su vida desde el mundo, en realidad está vacío y es hambriento. Así de sencillo. Entonces, Lucas y ese que es egoísta, un tremendo egoísta que procura simplemente su vida. Yo, y pa bebé ya hay señal de lleva. Entonces, ese, según Lucas, es un tremendo egoísta. En realidad está vacío y es hambriento. Entonces, fíjense cómo entonces él va utilizando, incluso utiliza esa palabra, ¿verdad? Entonces, los despidió, ¿verdad? Vacíos, hambrientos. ¿Por qué? Porque justamente están siempre procurando lo suyo. Están procurando simplemente del aspecto humano. Y la única riqueza, según Lucas, es entonces Dios. Y sobre todo, después Él lo refleja en la persona y en el misterio de Jesús que viene. Todo lo que significa para nosotros el pesebre, todo lo que significa para nosotros la encarnación, significa lo máximo de un Dios que se anonada. Anonadarse significa entonces Dios que se hace lo mínimo, se hace nada, dice la anonadarse, hacerse nada. Imagínense, siendo Dios, entra en nuestra propia condición humana. Y esta condición humana es la que ahora Lucas nos está diciendo que es el camino, ¿verdad?, de la salvación. El que es soberbio, a los soberbios los derribó, yo pensé a Lucas, ¿verdad?, en este cántico que hace María. Solo abriéndose a la hondura de Dios y de su amor, al recibir la gracia del perdón y al extenderla hacia los otros, llega el hombre a hacerse rico. El hombre llega a hacerse rico solamente desde este aspecto. Así lo expresa el cántico de María, lo que nosotros leemos aquí, en que San Lucas ha querido resumir el verdadero destino de Israel. La más profunda condición humana que se muestra y plenifica en Jesucristo.
Y este es el camino, entonces. Aquí él está queriendo mostrar y le está diciendo, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel. Fíjense que es hermosísimo este cántico, pero este cántico de María está resumiendo de cierta manera y le está diciendo el autor sagrado, la comunidad cristiana, le muestra y le dice, resume el verdadero destino de Israel. No nos olvidemos que también cuando los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana comienza a predicar, ¿a quién le predica? Y le predica al mismo judaísmo. Ellos son judíos, Jesús es judío. Y ellos entienden que en la persona de Jesús se está cumpliendo lo prometido por el judaísmo. Es decir, para ellos es un paso importante dentro del judaísmo. Solamente que después incluso, cuando comienzan estas divisiones y estas problemáticas de la comunidad ad extra y comunidad ad intra, como le llamará San Juan más adelante, son los problemas de la no aceptación del cristianismo como movimiento que está interpretando en la persona de Jesús la realización y la planificación de las promesas de Dios. La realización de todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, por los profetas, por los libros sagrados, ¿entienden? Y entonces desde ese momento es que la comunidad, o sea, el judaísmo comienza a rechazar. Y ellos son los que le dan después el nombre a estos seguidores de Jesús. Y le llaman estos cristianos, incluso en una forma despectiva, estos seguidores de un tal Cristos, del Kyrios. El Kyrios quería decir del Señor. Y el Kyrios, sobre todo, según San Lucas principalmente, está queriendo decir la persona de Jesús, pero en el sentido ya de resurrección. Y entonces ahí es donde los primeros cristianos reciben este nombre, los cristianos, los seguidores del Cristo, los seguidores del resucitado, los seguidores del Señor, del Kyrios. Bueno, pero aquí estábamos diciendo que este es el camino, ¿verdad?, que se le está presentando en este resumen. Esta es la profunda condición humana que se planifica en Jesucristo. Y eso es lo que María está transmitiendo. Y María en este cántico está haciendo una síntesis, un resumen de toda la historia de la salvación. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Muy bien. En Dios mi Salvador, mi espíritu. Hoy cuágina lleva yesa cuá, lleva oñandú. Añandú se dice, ¿verdad? O sea que se da cuenta, ave y coina, ave y colo y coina. Aquí se está manifestando entonces Dios mismo está queriéndonos decir, ¿verdad? Porque Él miró la bondad, la pequeñez de su servidora. Porque Él miró la bondad, la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, ¿se acuerdan? Aquí entonces era el aspecto, ¿verdad?, de la universalidad, pero no solamente la universalidad en el sentido de todos los pueblos, sino que sobre todo en la realización y la planificación del aquí, del ahora, pero proyectada siempre hacia el futuro, ¿verdad? O sea, la realización de lo que Dios había prometido y que ya se ha realizado y que se proyecta. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación. Ahí está. Esta es entonces, esto es lo que a nosotros nos está diciendo, que tiene base, esto nos está diciendo que esto continúa, ¿verdad? Que no termina así nomás, va de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Sigue después la historia, nace Juan y ahí entonces vamos a ver otro capítulo maravilloso, ¿verdad? Desde el versículo 57 en adelante. Volvemos enseguida con más en de Yarañ e Nuevo Testamento. Ñande Yarañ ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor.
Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él
no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. En este día escuchamos desde la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8 del 1 al 11. Y nos dice la palabra del Señor: el Espíritu habita en ustedes. Leitmotiv, idea central para el día de hoy. Hermanos, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado, para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos motivos por bajos instintos, sino por el Espíritu. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en ustedes. Queridos hermanos, esta es la gracia que nosotros hoy encontramos. Pablo en su reflexión en este capítulo 8, que es el centro de toda su teología, lo que él está presentando y lo que él está diciendo y hablando a los cristianos de Roma. ¿Qué es lo que yo ando predicando? Y aquí entonces justamente les va presentando las situaciones ciertamente difíciles de la vida del hombre, de la vida de la comunidad. Porque recordemos que la propuesta del Evangelio de Jesús es una propuesta ante la realidad humana, ante la realidad nuestra. Más aún podemos decir, ante las situaciones de dificultades con las que nosotros nos encontramos, queridos hermanos. El Evangelio viene como una respuesta para liberarnos de todo mal. El Evangelio viene como una respuesta para poder luchar contra todo aquello que se nos presenta de manera negativa. Entonces, por eso Pablo al final justamente nos está diciendo, si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, es decir, entonces el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales. Dará vida a sus cuerpos mortales. Quiere decir que nuestra vida aquí en la tierra necesita una vida espiritual, una vida de Dios. Porque si no, nosotros, a pesar de que estamos biológicamente vivos, sin embargo, podemos estar espiritualmente muertos. Entonces, aquí la propuesta de Pablo es ese que le ha dado vida a Cristo, que le ha sacado de la muerte, también le dará vida a ustedes, a sus cuerpos mortales, por el Espíritu que habita en ustedes. Aquí tenemos que lanzarnos, tenemos que confiar, tenemos que ponernos en las manos del Señor que nos anima, que nos quita y que nos da sobre todo esa fuerza para que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Yandy Yarañ Nuevo Testamento, reflexionando sobre esta teología magnífica, maravillosa de San Lucas. Y ahora nos encontramos con el cántico de Zaharia, Dios, Yahvé, que se recuerda, porque Zahar significa recordarse, recordar, y verbo, Zahar. Ya quiere decir Yahvé, el apostrofado, Yahvé, ya. Y entonces eso también encontramos en muchas otras palabras, ¿verdad? El ya al final, aleluya, halel ya, ¿verdad? Halel ya sería el dar gritos de alabanza a Yahvé, quiere decir halel ya. Bueno, entonces todas estas cositas son interesantes que nosotros sepamos para poder también dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Como dice San Pedro cuando nos describe en su carta. Y miremos un poco el cántico de Zaharia, el canto de Zacarías que encontramos en el capítulo 1, siempre del 68 al 79, son 11 versículos, o 12, nos ofrece el mismo tema que tenían las palabras de María, es decir, en su cántico de María, del Magnificat. Los mismos temas. Se vuelven a repetir entonces, pero vamos a ver ahora desde qué visión y desde qué punto de vista. Eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo y entendiendo. Se alaba a Dios porque amanece para el hombre la existencia verdadera, un ser y vida que no acaba, un mundo nuevo. Y esto es lindo, ¿verdad? Entonces se le alaba a Dios porque amanece para el hombre esa existencia nueva. Cuando Zaharia dijo Juan es un hombre, entonces decíamos
que no nos dejamos ya llevar simplemente por las tradiciones humanas, las tradiciones que nosotros como humanos hacemos, sino que sobre todo lo que entendemos como Cristo novedad de vida. La novedad de un Cristo que nos trae y que nos dice cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que hacer. Un ser y vida que no acaba, un mundo nuevo. Todo en este canto y su esperanza se mantiene en el nivel del judaísmo. Se han cumplido ya las profecías y la alianza y las promesas. Ahora y solo ahora la casa de David llega a su centro. Solo ahora llega a su centro, ¿se dan cuenta? Esto también nos hace entender, queridos hermanos, y nos hace hablar de una historia de salvación. La historia de salvación es importante que entendamos aquí, ¿verdad? Como un paso y como un proceso. Porque si nosotros no entendemos el proceso, nosotros normalmente, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos al estilo de los dioses griegos, de los dioses de otras religiones, como una acción de rayo. El dios Zeus, que tira un rayo y te convierte no sé en qué cosa, de un ratón en un elefante, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ese no es el cristianismo. Nuestra religión no es un Dios, intervencionista. Me parece que nos entendemos bien con esa palabrita. Intervencionista. Va a decir la intervencionista. A peñan de yaraja o yapo landere yapo bueno. A hoy intervenir. A hoy qué hay de. Bueno, es como si alguien que está haciendo algo a otra y de no. Pende yapo pese yapo. Yapo de otra cosa. ¿Entendiste? Interviene, entra, interviene en esa acción. ¿Entiendes? Dios cristiano, el cristianismo, no entra el Dios intervencionista. La intervención de Dios ya se ha dado, que es justamente con la misma encarnación. Pero fíjense que es una intervención de Dios muy interesante, ¿verdad? Porque la intervención de Dios no es de esa manera que nosotros entendemos que Dios viene y hace el milagro y hace lo que... En realidad, si uno pensase, Dios puede hacer eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Si Dios es Dios, podría intervenir de esa manera. Yo justamente una vez estaba escuchando en una radio, creo que en la televisión también, tío, despotricar contra Dios. Era por la cuestión justamente de toda esta enfermedad del coronavirus, ¿verdad? De la pandemia. Entonces despotricaba contra Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué si Dios es Dios, verdad? No interviene, ahí está, no interviene. ¿Por qué Dios, paz, no hace que termine? Porque venía mucha gente que se moría de aquí para allá, ¿verdad? Y entonces ante esa situación, y claro, es desesperante, y ante desesperado yo, y mucha gente, ¿verdad? Y yo también muchas veces me pregunto, Señor, Dios, tu intervención, ¿verdad? La intervención de Dios. Pero atención, la intervención de Dios se da de otra manera, y nosotros sabemos muy bien. No es intervencionista, y me parece que con esa palabra nosotros estamos entendiendo que no es un Dios que cae desde afuera, sino que es un Dios que en todo caso interviene, pero oye, y ese Jesús, que se encarna en la persona de Jesús, Dios se encarna y camina con nosotros. Pero es ahí, desde ahí donde nosotros somos salvados, es decir, recuperamos nuestra dignidad y somos nosotros entonces quienes hacemos ahora presente a Dios en nuestra historia. Y entonces es totalmente diferente, ¿verdad? Y eso es lo que ahora nos está presentando aquí Zaharia, ¿verdad? Entonces nos ofrece el mismo tema, ya dijimos, así como María también, con sus palabras. Y dice, en este canto y su esperanza se mantiene en el nivel siempre del judaísmo. Se han cumplido ya las promesas. Se han cumplido ya las promesas. Es decir, todo lo que el judaísmo había propuesto, nosotros ya lo tenemos cumplidos aquí. Es decir, que ñandela ya yehesacuana, ¿verdad? Entonces, no es un Dios intervencionista, sino que es un Dios que nos llama a tomar conciencia de su acción en medio del mundo, en nuestra vida, en nuestra sociedad.
Entonces quiere decir que somos nosotros ahora quienes tenemos que actuar para que Dios pueda reinar y para que Dios pueda entonces transformar, ¿verdad?, el mundo. Pero lo hará a través de ¿quién? A través de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.